Buenos días, soy la doctora Carolina Tomaso y hoy vamos a hablar de la unidad 13, que consiste en el desarrollo embriológico del sistema osteoarticular y muscular. La clase de hoy lo que vamos a ver es el desarrollo del cráneo. Nuestros objetivos van a ser describir el origen embriológico de los huesos del cráneo, relacionar su formación con posibles alteraciones del desarrollo, relacionar el origen embriológico de los huesos del cráneo con la anatomía y describir las principales malformaciones congénitas. Vamos a empezar con el aparato osteoarticular. Lo vamos a dividir en 4 clases: desarrollo del aparato muscular, desarrollo del cráneo, desarrollo de la columna y desarrollo de los miembros. En este momento lo que vamos a hablar es de el desarrollo del cráneo. Vamos a hacer un breve repaso de lo que era el mesodermo, ¿sí? Recordemos que el mesodermo se quedaba dividido a la mitad por lo que era la notocorda o mesodermo axial. A ambos lados de la notocorda teníamos el mesodermo paraxial, que teníamos una parte craneal y una parte troncal. Por fuera el mesodermo intermedio y por fuera el mesodermo lateral. ¿Sí? En la parte cefálica, este mesodermo lateral formaba una herradura, ¿sí? Que se llamaba campo cardiogénico primario o herradura cardíaca. Para la formación del cráneo vamos a necesitar, ¿sí?, de la parte más cefálica del mesodermo, el paraxial craneal y el mesodermo precordal. Recordemos que el mesodermo lo podemos dividir en el paraxial, en el intermedio, ¿sí?, y el mesodermo lateral, ¿sí? El mesodermo vamos a tener también en su parte cefálica, acá vamos a llamar mesodermo cefálica, y la notocorda, recordemos que es el que va a dividir el mesodermo en 2 mitades. Un pequeño repaso: el mesodermo paraxial me va a formar los somitómeros, que se dividían en somitas y en neurómeros. La parte cefálica de los somitómeros va a formar los neurómeros, mientras que la parte caudal va a formar a las somitas. El mesodermo intermedio, que me iba a formar las crestas urogenitales. Y el mesodermo lateral, recordemos que se divide en una hoja somática y una hoja esplácnica, o parietal y visceral, que en la hoja somática, al unirse al ectodermo, formaban la somatopleura, mientras que la hoja esplácnica, al unirse al endodermo, formaba la esplagmopleura, en este caso obviamente intraembrionario. ¿Cómo se van a formar el cráneo y la cara? Bueno, se van a originar por el mesénquima del proceso frontonasal. El proceso frontonasal va a estar formado por mesodermo invadido por crestas neurales, ¿sí? Por eso hablamos de mesénquima. Y el mesodermo paraxial, que formaba los somitómeros, que se dividían en neurómeros y somitas, ¿sí? Sí, ya cuando veamos columna vamos a estudiar los diferentes tipos de somitas, pero en este caso para formar el cráneo necesitamos las somitas occipitales. Y también vamos a necesitar del primero y el segundo arcos branquiales para formar parte de la cara. Cuando hablamos de la osificación, podemos hablar de que para formar el cráneo y la cara necesitamos de los 2 tipos de osificación, tanto la osificación intramembranosa, en la cual el hueso se forma directamente a partir de tejido mesenquimatoso, y la osificación endocondral, en donde el hueso se forma a partir de un molde de cartílago, ¿sí? Los lugares en donde se empieza a formar el tejido óseo se llaman centros de osificación. Y otro nombre importante que conozcan, ¿sí?, es que las zonas en donde separan los huesos que forman el cráneo se llaman fontanelas y suturas, ¿sí? Zonas de separación o de unión, en realidad, de contacto entre las distintas huesos. Ahora vamos a ver la diferencia entre una fontanela y una sutura, ¿sí? Acá vemos la anatomía del cráneo y de la cara. ¿Sí? Tenemos el hueso temporal, que tiene una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea, ¿sí? Y para hablar de cráneo, ¿sí?, para empezarnos a organizar, podemos dividir al cráneo en un neurocráneo y en un viscerocráneo. Cuando hablamos de neurocráneo, hablamos de la cubierta que protege al encéfalo. Y cuando hablamos de viscerocráneo, hablamos del esqueleto de la cara, ¿sí? El viscerocráneo lo vamos a tratar en la clase de cara, mientras que el neurocráneo, ¿sí?, es lo que vamos a ver hoy.
Este neurocráneo tiene una porción membranosa que está formada por huesos planos y una porción cartilaginosa o condrocráneo que va a formar lo que es la base del cráneo. Esta base del cráneo va a estar formada por cartílagos, ¿sí? Es decir que estos huesos de la base del cráneo van a tener un molde de cartílago sobre el cual se va a formar el hueso. En cambio, la parte membranosa, los huesos planos, ¿sí? Lo que es la bóveda craneana, se va a formar a partir directamente del mesénquima, ¿sí? A este condrocráneo, según su origen embriológico, lo vamos a llamar en precordal, si está por delante de la notocorda, y cordal, si está por detrás de la notocorda. Bien, neurocráneo y el viscerocráneo, que es el macizo facial, ¿sí? Hoy vamos a hablar, como dijimos, del neurocráneo. Bien, vamos a empezar por el neurocráneo membranoso, que es lo que va a formar la bóveda craneana, ¿sí? Dijimos que la bóveda craneana tenía un proceso de osificación intramembranoso, es decir, que se va a formar a partir del mesénquima del proceso frontonasal, ¿sí? Y de los neurómeros, ¿sí? Es decir, que la bóveda craneana tiene doble origen, neurómeros y mesénquima del proceso frontonasal. Recordemos que para hablar de mesénquima necesitamos de la participación de las crestas neurales. Cuando se juntan dos huesos, hablamos de sutura. Cuando se juntan más de dos huesos, hablamos de fontanela. ¿Ven acá? Tenemos el frontal, el parietal, ¿sí? Los dos frontales, los dos parietales. Fontanela, ¿sí? Esa es la diferencia entre una sutura y una fontanela. Vamos a hablar ahora del neurocráneo cartilaginoso, es decir, de la formación de la base del cráneo, ¿sí? La base del cráneo, como dijimos, requiere de una osificación endocondral. Por lo tanto, vamos a necesitar de un molde de cartílago para que se formen los huesos del cráneo, ¿sí? El origen embriológico va a ser tanto del mesénquima del proceso frontonasal, es decir, de crestas neurales, y de los neurómeros, que venían, ¿se acuerdan?, del mesodermo paraxial, de los somitómeros, ¿sí? Al condrocráneo lo vamos a dividir en un condrocráneo precordal, que se origina a partir de las crestas neurales, mientras que tenemos un condrocráneo cordal, que se forma a partir del mesodermo paraxial. Dijimos que para formar los huesos del cráneo necesitábamos de cartílagos. Y estos cartílagos son estos que vemos acá a continuación. Tenemos las cápsulas nasal, los cartílagos precordales, cápsula orbitaria, alas temporales, cartílagos polares o hipofisarios, cápsulas auditivas, cartílago paracordal y cartílagos occipitales. Las cápsulas nasales y los cartílagos precordales se unen y forman el etmoides. La cápsula orbitaria, las alas temporales y los cartílagos polares van a formar el esfenoides, ¿sí? El cartílago polar o hipofisario, chicos, es el que va a formar el cuerpo del esfenoides en la silla turca, ¿sí? Las cápsulas auditivas van a formar la porción petrosa y la porción mastoidea del hueso temporal, mientras que la porción escamosa viene de los arcos faringios, y el cartílago paracordal y los cartílagos occipitales van a formar la lámina basal del hueso occipital. Acá tenemos cápsulas nasales, cartílago precordal, se unen y forman el etmoides. Cápsula orbitaria, ala temporal y cartílago polar se unen y forman el esfenoides. Cartílago paracordal y cartílagos occipitales se van a unir y van a formar la lámina basal del occipital. Y la cápsula auditiva va a formar la porción petrosa y mastoidea del hueso temporal. Este gráfico es muy importante que lo recuerden porque les sirve para relacionarlo con la anatomía de la base del cráneo y así ser muy sencillo para acordárselo. Entonces, a modo de resumen,
El neurocráneo se divide en una bóveda craneana y en una base del cráneo. Bóveda craneana, osificación intramembranosa, huesos planos, frontal, parietal, occipital y temporal. Se origina del mesénquima frontonasal. La base del cráneo, en la región precordal, se forma a partir de las crestas neurales y la porción cordal del mesodermo paraxial. Va a formar el etmoides, el esfenoides, parte del occipital y parte del hueso temporal, y tiene osificación endocondral. Acá tenemos neurocráneo, viscerocráneo, ¿sí? Recordemos, el viscerocráneo es motivo de otra clase. A modo de resumen, uniendo neurocráneo y viscerocráneo con sus derivados para que lo puedan ver tranquilos. Y ahora sí, vamos a hablar de malformaciones del cráneo, ¿sí? Y vamos a hablar de craniosinostosis y craniodistosis. En la craniosinostosis hay un cierre prematuro de las suturas, ¿sí? Se cierran antes de tiempo, por lo tanto, el cráneo no va a poder crecer acompañando el crecimiento del encéfalo. En las craniodistosis ocurre al revés, y tanto las suturas como las fontanelas son demasiado grandes. Bien, como ideas claves recuerden el origen de las distintas partes del cráneo, de la bóveda craneana y de la base del cráneo, relacionándolo con su tipo de osificación y las principales malformaciones congénitas. Muchas gracias.